Entonces ahora sí le doy la bienvenida a Rolando Barrero. Yo lo voy a presentar como mi corazón me dice, y mi corazón me dice, Rolando fue mi jefe en un empleo que agradezco profundamente, en el que estuve vinculada en la Corporación Juego y Niñez, y tuve la oportunidad de estar y con este modelo pedagógico que ellos tienen y esta metodología de trabajo que es basada en el constructivismo, y pues que ya él nos contará un poco más, que está directamente centrado en el juego y en la infancia. Y tuve con él la oportunidad de conocer diferentes regiones de mi país haciendo formación de formadores, es decir, apoyando a docentes que están nombrados en instituciones públicas para hacer un trabajo específico sobre la actividad física y el deporte en relación pues al juego en la escuela. Entonces, Rolando, bienvenido, de todos mis afectos. Bienvenido. Tienes apagado el micrófono. Y bueno, ya tú te presentas con partición. Bueno, Luz Helena, muy buenos días a todos y todas. Bueno, qué felicidad encontrarnos y qué felicidad poder estar aquí desde un espacio muy significativo. Cuando Luz Helena Muñoz me hizo esta invitación, pues les digo algo que me ocurrió, y precisamente va un poco con la presentación que ella acaba de hacer. Ella coge y me dice que si me acordaba de ella. Entonces, cuando yo me acuerdo, pues por favor, Luz Helena, en la vida hay momentos, hay personas, hay situaciones las cuales marcan y hacen parte de la historia. Los seres humanos somos históricos, ¿cierto? Y como una historia precisamente en la que cada situación, cada acontecimiento hace parte, y Luz Helena hace parte de una historia muy significativa de uno de los proyectos que acompañábamos de la Corporación Juego Niñez. Yo allí trabajé alrededor de casi 11 años. En ese momento ya no estoy trabajando allá porque me vine para mi departamento, pero cuando estuve allá precisamente tuve la oportunidad de trabajar con varios proyectos que acompañábamos. Tenía que ver con el Ministerio de Educación, con la empresa privada, que alrededor de la metodología de la que vamos a hablar, generábamos conocimiento y generábamos procesos de aprendizaje. Luz Helena hacía parte de la pedagoga que le correspondía un municipio en el cual, cuando ella lo recibió, precisamente un municipio donde el bibliotecario no se demoraba mucho. ¿Se acuerdan? Luz Helena entró reemplazando a alguien, y Luz Helena quedó en el proceso, y llegó algo difícil, que es tomar un proceso que otra persona ya viene haciendo, ¿cierto? Entonces, Luz Helena, con toda su capacidad histriónica, su capacidad de empoderamiento, pues logró sacar adelante el proyecto en este municipio. Un proyecto muy bonito, un proyecto en el cual era formar a formadores, y formar a formadores es un gran reto, porque significa tomar las experiencias de otros para construir. Ese es el error que cometemos a veces las personas. Pensamos que yo tengo un conocimiento, y el conocimiento que tengo es precisamente el que vale, ¿cierto? Cuando dejo de desconocer que el conocimiento se construye, me estoy perdiendo la oportunidad de generar nuevas expectativas, ¿cierto? Entonces, de nuevas realidades. Entonces, ahí es donde enmarca precisamente lo que es el constructivismo, ¿cierto? A partir del saber del otro, ¿cierto? Esos diálogos de saberes, ¿cierto? Entonces, yo quisiera de pronto, para entonces dar apertura a este espacio y agradecerle la vida a Luz Helena y a ustedes que estemos acá, que hablemos un poco precisamente de mí. Ya ustedes vieron la presentación. Soy un amante
de todo lo que tiene que ver con el trabajo y con la educación. Soy formado como licenciado en educación física, recreación y deporte. Soy especialista en infancia, cultura y desarrollo humano. Y en este momento estoy en trabajo de tesis de la maestría en educación intercultural e inclusiva, ¿sí? Entonces, a partir de allí, pues también hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto con el sector público como en el sector privado. Con la Corporación Juego y Niñez fue una experiencia muy significativa porque éramos privados, pero trabajamos para lo público, ¿cierto? Entonces, precisamente, cómo trabajamos alrededor del Ministerio de Educación con la estrategia de Cero a Siempre y cómo esa estrategia de Cero a Siempre se convirtió en política a partir de todas las vivencias que teníamos en todo el país, ¿cierto? Entonces, quisiera que en ese momento 3 o 5 personas me dijeran qué piensan ustedes del juego, ¿sí? ¿Qué crees tú, Ita? El juego, ¿qué se te viene a la mente? ¿Quién nos quiere regalar? ¿Quién nos quiere? No sé si aquí tengo la opción de alzar la mano. Sí. Entonces, vamos a la mano. ¿Qué pensamos del juego? No entendí la pregunta. Para ti, ¿qué es? Para ti, ¿qué es el juego? Ok. Buenos días. Mi nombre es Ana. Pues para mí el juego, digamos que es como ese vehículo que también nos permite, uno, interactuar con otros y entender un poco también cómo están sus emociones en ese momento, ¿sí? En el que, digamos, se interactúa. Y también es un vehículo de conocimientos, porque a través del juego pues uno aprende no solamente a ser competitivo o como a buscar estrategias para ganarle a otro, sino pues también aprende como a hacer con el otro, es decir, como a entender la condición, voy a ponerlo en estos términos, como a entender la condición humana en la que, digamos, se moviliza el espacio. Perfecto, muchas gracias, Nada, muy amable. Qué importante, y entonces acá sobre la interacción, sobre ese vínculo, ese vehículo de conocimientos y que nos contribuye a entender y comprender la condición humana. Eso, muchas gracias. Eso, ¿quién más nos puede también regalar ese concepto desde su saber del juego? No sé si me escuché bien ahí. Hola, Luisa Fernanda. Hola. Sí, ¿me escucho bien? Sí, perfecto, te escucho perfecto. Listo, pues según los saberes adquiridos durante lo corrido de la carrera, el juego también es una metodología de enseñanza que nos permite explorar comportamientos y la manera de aprender de cada individuo según el entorno, ¿no? Entonces es como una herramienta que permite a determinada edad o posiblemente en todas las edades una manera de aprender de forma didáctica. Listo. Perfecto. Entonces, allí hay una discusión muy significativa y ahorita la vamos a mirar y es muy valiosa y qué chévere precisamente verlo desde esa mirada también. Entonces, también como una herramienta. Entonces, que nos ayuda a movilizar aprendizajes y a movilizar esos conocimientos del día a día. Muy bien, Luisa Fernanda, muchas gracias. ¿Listo? Listo, nos vamos con la última apreciación. Con 3 está bien, porque vamos a seguir conversando. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos puede contar? Yo.
Felipe. Sí, Felipe digamos Velasco. ajá, digamos que dentro de algunas otras clases hemos hablado mucho como del tema del juego y digamos, me devuelvo un poco como a lo primario del concepto de jugar y es como el entretenimiento, ¿no? Creo que antes de ser herramienta de muchas cosas, antes de ser un espacio de aprendizaje, que sí, obviamente sí, pues yo siento que lo primero es un espacio de esparcimiento, de entretenimiento que ha acompañado al ser humano desde sus inicios y que además brinda las posibilidades de uno salir como de la cotidianidad, entrar como en un mundo imaginario y empezar a comportarse bajo a unas reglas como propuestas con unos objetivos claros, ¿no? Que es como lo que brinda cada juego como tal. Y que en eso los niños se vuelven expertos porque los niños se lo toman muy en serio. O sea, como que entrar en ese juego, en esas reglas del juego, se lo toman tan en serio que eso también es lo que permite que haya un espacio para el aprendizaje, ¿no? Donde uno adquiere como, porque como también el juego es cultural y depende de los contextos, pues también se van adquiriendo herramientas que preparan a las personas para comportarse y estar en determinadas sociedades. Perfecto, muy bien, muchas gracias y eso hace parte precisamente de este diálogo de saberes, Felipe, te lo agradezco porque no podemos dejar de desconocer lo importante que está el disfrute del juego en sí mismo, ¿cierto? Allí es donde se abre una discusión importantísima que hace parte de lo que es la fundamentación de la metodología Naves, que fue la metodología que nos unió a la querida Luz Helena y a mí, que era la metodología Naves. Ustedes ven acá precisamente este libro. Yo me gustaría mucho, querida Luz Helena, de pronto yo tengo este archivo en PDF, compartirlo a ustedes a través de ti, Luz Helena, para que lo tengan y lo puedan visualizar y lo puedan mirar alrededor y estudiar un poco más desde la profundidad, ¿cierto? Entonces acá les cuento. Esta metodología Naves, ¿sí? Es una creación propia de la Corporación Juego y Niñez. La Corporación Juego y Niñez es una ONG que a nivel de nuestro país en el 2000 nació, pero antes se está generando toda una revolución. Ustedes no sé si escucharon la brújula en lo de la celebración del Día de la Niñez. La brújula son los lineamientos nacionales que se dan para la celebración del Día de la Niñez en Colombia. En Colombia se creó la Corporación Día del Niño, la cual fue legalmente constituida en el 2001, sí, generando todo un proceso de garantizar el juego como un derecho. ¿Listo? Entonces empezaron con todo lo que era la celebración del Día del Niño. Luego fue que se fue mejorando y se fue transformando, no el Día del Niño, sino el Día de la Niñez. Y el mismo nombre de la corporación, creo que cuando llegó Luz Helena, llamamos Corporación Juego, Corporación Día de la Niñez, ¿cierto? Corporación Día de la Niñez, y la Corporación Día de la Niñez era precisamente, cambió de ser Día del Niño porque no estaba en el lenguaje incluyente las niñas, entonces pasa a ser Día de la Niñez. Luego de Corporación Día de la Niñez, ¿cuál era el ADN de la corporación? Pues garantizar el juego como un derecho. Desde ese alrededor, entonces, se creó
la metodología NICE, para que todo lo que acompañaba la corporación, todos los procesos desde las ludotecas, pues tuviese una metodología propia que hacía parte de esos conocimientos que se construían a partir de la experiencia. ¿Sí? Entonces, autores como Graciela Montes, Winnicott, Vygotsky, Piaget, hacían referencia frente a lo que el juego significaba en el ser humano, pero también autores como Humberto Maturana, como Bergelind Luckmann, hablaban de lo que era precisamente las relaciones del ser humano. Entonces, obviamente se hacía esa conexión entre el juego y el desarrollo humano. Entonces, la metodología NICE precisamente se formuló como una propiedad creativa de la corporación y un equipo de personas que los coordinadores regionales, zonales, eran los que encargados de recoger desde la experiencia de lo que pasaba en la puesta en marcha en las ludotecas, en los proyectos que acompañábamos. Por ejemplo, Lucelena, el proyecto que les decía, se llamaba Apúntate a Moverte, ¿cierto? Ese proyecto, aunque no era de ludotecas, una ludoteca es un espacio para jugar, una ludoteca es un espacio en el cual se llega con una propuesta de juego, hay juguetes y todo. Las ludotecas se podían instalar también en las aulas de clase para promover la actividad física, y se hizo con el proyecto Apúntate a Moverte, que los padrinos de ese proyecto era Coca-Cola y McDonald's. ¿Se puede imaginar? Coca-Cola y McDonald's era el padrino de ese proyecto, pero era precisamente porque dentro de su responsabilidad social querían aportar precisamente alrededor de lo que significaba la importancia de la actividad física, y se movilizaba formando a docentes, pero todo lo hacíamos desde la metodología NICE. La metodología era ese mapa que nos permitía tener precisamente una visión alrededor de a dónde queríamos llegar y cómo queríamos llegar. Yo quisiera compartir en este momento pantalla, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen sí. ¿Están viendo ya mi pantalla, por favor? Todavía no. Ya está cargando. Ya. ¿Alguien lo está viendo? Yo no lo estoy viendo. ¿Alguien lo está viendo? Yo lo veo. Sí, se ve. Ah, Se ve. Bueno, perfecto. Entonces, la metodología NICE como objetivo de ella misma, alguien por favor, si quiera, me puede leer lo que dice abajo de metodología NICE. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, leyendo lo que dice debajo de metodología NICE? Transformar las formas de ser, estar y hacer de los participantes en relación consigo mismo, con el otro y con el entorno. Exacto. Muy bien. ¿Con quién habla? Con María Constanza. Hola María, ¿cómo estás? Bien, gracias. María, en lo que acabas de leer, ¿sí? ¿Qué esencia encuentras allí? ¿Qué esencia? Sí. ¿Qué es allí? ¿Qué te llama, digamos, la atención en ese objetivo que acabas de leer? Que aparece la palabra transformar y que aparece la palabra otro, porque me hace pensar, me hace sentir que pues
es una metodología que realmente busca también modificar ciertas dinámicas, quizá un poco anquilosadas en la manera en que se enseña. Listo, muchas gracias. Cuando hablamos de que el objetivo de la metodología es transformar las formas de ser, estar y hacer de los participantes. Recuerden que las personas somos un compendio de dimensiones. El ser humano no está solamente en una sola dimensión, sino que tiene muchas dimensiones, es decir, muchas capas, las cuales permiten que esas capas son las que tienen la esencia para la relación del día a día. Entonces, la relación consigo mismo, con el entorno, con el otro. Entonces, si el ser humano vive una experiencia, esa experiencia la está viviendo esa persona. Y lo que ocurra en esa experiencia le va a dar elementos para transformar su forma de verse, su forma de sentirse en el mundo y su forma de hacer cosas. Entonces, no es que la metodología es una varita mágica y va a hacer que las personas cambien ya su forma de ser. No, es la experiencia. Es metodología NAVES, que quiere decir niños y niñas aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando. ¿Cierto? NAVES es eso: aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando. Como cuando empieza todo eso del mes de la niñez, del día de la niñez, de las ludotecas y todo eso, empieza algo muy significativo a mostrarnos que no solamente eran los niños los que vivían la experiencia, ¿cierto? Sino que entonces también lo monitorizamos con las familias. Entonces, si uno aplica esta metodología con las familias, ya no sería nada, sino metodología para familias aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando. Si lo hacíamos con docentes, entonces podríamos hablar que esa metodología sería el sujeto activo del proceso, entonces era el docente. Entonces, NAVES, docente, aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando. ¿Sí? Porque a partir de la experiencia, a partir de la vivencia, es donde el ser humano asimila los aprendizajes. Queda mucho más cuando yo vivo la experiencia, cuando yo paso mi piel por el fuego, mi piel por la arena, cuando camino sobre las piedras, que yo sé qué es lo que se está sintiendo, yo sé cuál es la textura, puedo identificar la textura, puedo identificar la densidad, diferente si me lo practican, ¿cierto? Si me lo dicen, bueno, es que eso es suavecito, pues una cosa es que me digan que es suavecito, a que yo lo sienta. Me hago entender. La metodología NAVES precisamente busca precisamente permitir que haya una experiencia significativa, una experiencia que permita movilizar las emociones, los sentimientos de la persona, de quien lo está viviendo, ¿sí? Entonces, cuando todo eso ocurre a partir de unas costumbres, a partir de unos componentes, pues el objetivo va a ser que esa persona pueda transformar sus formas de ser, estar y hacer del mismo, de ella misma, ser en relación consigo mismo, con el otro y con el entorno. Que después de vivir esa experiencia, pues algo se le va a quedar, algo va a asumir para su vida, y como decía ahorita Felipe, en el mismo entretenimiento y en la misma esencia de disfrutar el juego. Entonces ocurre que el juego, y alrededor de eso hay una discusión importante, que en un congreso internacional de ludotecas que tuvimos en el 2011, se hablaba
sobre un tema importante, si el juego era fin o el juego era medio. Entonces se generaba toda esa discusión, ¿cierto? Entonces, ahorita tuvimos dos intervenciones muy significativas y miren lo que aquí da la oportunidad de lo que es el constructivismo, ¿cierto? Porque yo estoy en este momento basando mi ponencia frente a algo que yo traía, pero también frente a conceptos que ustedes mismos dieron. Es importante siempre generar este diálogo de saberes, porque viene cómo se encuentra algo que yo traigo preparado, pero al mismo tiempo con ese saber que tú tienes, y como decía una de las compañeras, María, hace parte de lo que hemos construido y de lo que hemos entendido, y no solamente en la academia, sino en la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, el juego como tal, ustedes hablaban, dos personas diferentes, una dijo que era la herramienta y otra persona dice es que también en sí mismo está el entretenimiento, el sentirme, el olvidarme de cualquier otra actividad, cualquier otra cosa y disfrutar. Entonces, no es sesgarnos y decirnos solo el juego sirve como herramienta pedagógica, porque es que, o si no, jugar por jugar es perder el tiempo. No, el jugar por jugar también es válido. Jugar por jugar es válido, porque precisamente aquí es donde miramos. Si hablamos de que el objetivo de la metodología es transformar las formas de ser, estar y hacer, pues estamos parados sobre tres posturas, ¿cierto? ¿Y qué para ustedes, qué es tener una postura? Para ustedes, ¿qué es tener una postura? Si yo les hablo de que la metodología tiene unas posturas, ¿qué se le diré a ustedes a la mente? ¿Qué es lo primero que atraviesa por su mente cuando escuchamos el término posturas? Pues que hay un punto de vista, ¿no? Que hay como un lugar desde donde se ve. ¿Felipe también? ¿Felipe? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Gracias, Felipe. En un punto de vista de donde se ve, ¿cierto? Es desde donde yo me paro, ¿cierto? Entonces, si yo creo en la iniciación de la humanidad, pues hay quienes se paran en una teoría, ¿cierto? Entonces, desde esa teoría defiende y dice, bueno, no es que la humanidad empezó con el Big Bang, no, que precisamente la creación por un ser supremo, no, precisamente por la evolución de la raza y todo eso se da frente a lo que tú crees y como tú te paras y dices, yo creo en eso, porque sencillamente me da los fundamentos, ¿cierto? Es el fundamento de la postura, es lo que me da el piso, ¿cierto? Ese piso, el cual me permite pararme frente a una idea. Entonces, hay una postura que es importante, que es la teórica, ¿cierto? El juego como experiencia creativa, una necesidad vital, una acción libre, particular y colectiva. Ahí recoge un poco de lo que hablaba Pipe, ¿cierto? De esa vivencia de jugar libremente también y de tener esa oportunidad de generar aprendizajes, ¿cierto? Pero que sencillamente yo no voy a jugar esto, no voy a jugar esto porque quiero aprender otras cosas. No, en la misma experiencia me da la oportunidad de explorar el aprendizaje, ¿cierto? El desarrollo infantil
como un proceso. Entonces, teóricamente nos paramos frente a reconocer que ustedes se dan cuenta que anteriormente hablábamos que el desarrollo infantil se da por etapas, ¿cierto? Entonces, era por etapas, y esas etapas eran las que permitían decir, bueno, a esta edad, entonces pretendemos que a esta edad puedan los niños, se pretende que un niño de los 2 meses, a los 2 meses, pues al menos esté moviendo su cabeza de esta forma, a los 11 meses, ya está intentando pararse, al año y medio ya está dando los primeros pasos, está generando una cantidad de, se generaban siempre una escala, que era la escala de movimiento. Entonces era precisamente que según la edad que estuviese el niño o la niña, pues sencillamente respondía su cuerpo y se manifestaba, y así empezaba a tener experiencias motoras, ¿cierto? Y esas experiencias motoras hacían que determinar si estaba atrasado en el desarrollo o estaba muy adelantado, ¿sí? Y entonces se generaba, y incluso en muchas ocasiones, no, el niño es atrasado, hay que mirar, posiblemente tiene una discapacidad y todo, no habla, y todo. Una niña que sencillamente no hablaba, no necesariamente factores externos que estaban haciendo precisamente para que no hablara, ¿sí? Tal vez no tenía contacto directo con personas que hablaran y dijeran, producieran las palabras de manera normal, no entendía. Ellos, porque habían entonces, niños que aprenden hablando mimado y con ese tipo de dialecto, porque hace parte de una empieza a generarse esa experiencia. Esa es la primera experiencia que recibe. Entonces, obviamente, así es como empieza a emitir los sonidos. El niño que tal vez está intentando pararse en la cuna, pero la mamá grita, ¡no! Y se asusta. Y hasta ahí, precisamente, el niño se asustó y no volvió a pararse porque teme al grito, al mal, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se empieza a reconocer el desarrollo precisamente como un proceso, ¿cierto? Un proceso que se da por avances, por estancamiento, por retrocesos, ¿sí? Como el desarrollo no se puede colocar en una línea sencillamente a escalar, de pasar. Entonces, ahí es donde teóricamente nosotros nos reconocemos, ¿sí? Desde los autores, que el desarrollo humano va de la mano precisamente con las experiencias significativas que vive la persona, ¿cierto? Según las experiencias. Vygotsky nos recuerda, a mayor número de experiencias tenga el ser humano, igual número de oportunidades, de opciones tiene para desarrollar su creatividad y desarrollar para resolver un problema, ¿cierto? Entonces, una persona, entre más posibilidades tenga para resolver un problema, pues va a tener más facilidad de salir de una situación. Pero eso que se deba las experiencias que haya tenido. Pues, una persona que sea cinéfilo y vea, le gustó mucho ver sus películas, ver cine, pues va a tener la oportunidad precisamente que cuando ve una película ya empieza a desencadenar y a mirar cosas y empezar a ver detalles que otra persona tal vez no la ve. ¿Por qué? Porque sus experiencias han sido significativas, que le han dado una experticia y que le han dado un manejo de las situaciones. ¿Me hago entender hasta allí? Entonces, cómo precisamente la metodología Naves
desde lo teórico busca fundamentar que es importante la experiencia, el juego en el desarrollo humano. Sí, no sé si hasta allí en esa primera postura haya una inquietud, algún aporte. De pronto hay experiencias o hasta incluso fundamentos teóricos teniendo en cuenta el tipo de población. ¿A qué me refiero? Desde lo pedagógico con el juego, tengo estudiantes que están en fundaciones o en organizaciones en donde los participantes tienen algún tipo de discapacidad, sea auditiva, sea visual, no falta la persona pues, que tenga síndrome de Down. Para este tipo de población exacta, ¿hay algún tipo de procesos específicos? Claro, lo importante. ¿Hablo con Felipe? Andrés Galindo, mucho gusto. Andrés, hola Andrés. Mira Andrés, claro, y ahí precisamente es donde va el reconocimiento y el vamos a ver entre uno de los componentes, ¿cierto? Cuando hablemos de qué compone esa metodología, vamos a hablar de los participantes, porque sencillamente la caracterización de las personas es sumamente importante a la hora de colocar en marcha la metodología, porque si yo reconozco al ser como sujeto, reconozco sus diferencias, reconozco sus intereses, reconozco sus necesidades, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues yo voy a tratar de movilizar o de disponer elementos, juguetes, actividades que contribuyan y que contribuyan a una estimulación adecuada de sus capacidades. Hay un término que lamentablemente se ha ido transformando dentro de la formación infantil, un término que se decía estimulación temprana, ¿cierto? Y entonces era porque estimulación temprana, porque era para niños, niñas, para bebés, para de 1 año, de 2 años, y nos hemos dado cuenta que no es hablar de temprano, es que la estimulación no es ni temprana ni tardía, hay que hablar de una estimulación adecuada, una estimulación adecuada a sus intereses y a sus necesidades. Entonces, obviamente, frente a lo que voy a colocar, yo voy a disponer, pues debe estar mediado primero en una caracterización de esa población, ¿cierto? Entonces, a partir de allí es generar y disponer los elementos. ¿Y cómo lo hago? Ahí es donde yo no veo, donde la metodología Naves me permite ver a ese participante como un sujeto, no como un objeto, ¿cierto? Porque entonces no, sí, yo llego, tengo una recreación, bueno, tengo actividad, no, esto, con eso, eso les gusta a todos, y tal. Yo hago eso, no estoy visualizando a los demás sujetos que tiene intereses, que tiene necesidades, que tiene gustos, que tiene preferencias, sino que estoy sencillamente metiéndolos a todos en un mismo talego. Estoy diciendo que a todos les va a gustar la pelota, a todos les va a gustar la cuerda. Sencillamente debo llevar varias opciones para que precisamente esa sea la oportunidad de ir conociendo cuáles son las preferencias, las tendencias y las necesidades de persona. ¿Listo? Entonces, ahí, precisamente cuando yo teóricamente tengo una postura y reconozco que el desarrollo humano no es generalizado, sino que es individualizado, entonces yo, es particular, yo voy a proponer desde esta metodología, voy a proponer todas las acciones y todas las actividades desde una mirada mucho más cercana a esos participantes. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el componente de los participantes. La otra postura
Entonces, muchas gracias a Edgarito por tu participación. La postura política, entonces, políticamente, ¿sí? Es ver ese niño y esa niña como sujeto de derecho. Entonces, ahí es la participación como autonomía ciudadana, ¿cierto? Entonces, la metodología Naves reconoce los participantes en su diversidad y genera espacios de encuentro, ¿cierto? Y el juego es un derecho. Entonces, hablando de que el juego es un derecho, entonces, porque el ser humano necesita jugar precisamente desde para desarrollarse como persona en que está estipulado tanto en la Constitución política, está también los derechos en la ley de infancia y adolescencia, ¿cierto? En donde precisamente se genera el juego como un derecho. Es políticamente, yo no estoy haciendo un favor a los niños generando y disponiendo el juego, estoy garantizando que ellos ejerzan su derecho al juego, ¿cierto? Es políticamente, cuando yo políticamente sé, y mi postura es que el juego, el ser humano, tanto el niño como el adolescente, como el joven, como el adulto mayor, ¿sí? Le va a contribuir a su desarrollo integral, porque es que tiene derecho, no es un favor que yo estoy haciendo. Entonces, mi mirada de cómo disponer ese juego, cómo disponer ese juguete, pues sencillamente va a ir dentro de una perspectiva de derecho. Por ejemplo, alguien que aplique la metodología Naves, Elena me lo puede en este momento corroborar, eran las condiciones, ¿sí? Las condiciones en las que se debería de dar ese juego, que fuera un lugar seguro, ¿cierto? Entonces, en niños de primera infancia, si yo voy a disponer un juguete, yo tengo que revisar que ese juguete para un niño de 2 o de 3 años, pues ese juguete no vaya a tener laceraciones, no vaya a tener unas hendidas o de pronto puntas que vayan a hacer que se corte, o que en el espacio que vamos a jugar entonces están expuestos los tomas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como políticamente yo tengo que garantizar que ese niño, esa niña esté bien y que nada vulnere sus derechos. Pues yo lo que hago es tapar precisamente las trincheras, tapar en la columna donde corren y pueden golpearse, entonces colocar una goma o algo en punta goma para que no vaya a haber un accidente. Tapo los breakers, tapo para que no vayan a meter los dedos allí y vaya a electrocutarse. Entonces, cuando yo tengo esa postura política, reconozco a esa persona como sujeto de derecho, y es para un juego. Para un juego, y hay que pensar todo esto. Pues claro, porque si teóricamente yo pienso que el derecho contribuye, que el juego contribuye al desarrollo infantil, también miro políticamente que ese niño es un sujeto de derecho y que tiene derecho a estar en un ambiente seguro y protector, ¿cierto? Y ese ambiente seguro y protector, pues lo debo garantizar yo, como el agente educativo, el docente y la persona que está movilizando la estrategia, la ludoteca, el juego, ¿cierto? Entonces, miren cómo se van conversando esas dos posturas. Tenemos la postura estratégica, ¿cierto? La postura estratégica es cómo logro y cómo permito que esa metodología pueda llegar precisamente a una materialización, ¿cierto? ¿Qué es lo estratégico para que eso pueda darse en la realidad? Entonces, la articulación de actores, yo no puedo solo.
Entonces, por ejemplo, en los procesos que hacíamos con las ludotecas en los diferentes municipios, pues para poder llevar la metodología Naves desde las ludotecas, nos teníamos que articular con el sector público y con el sector privado. Teníamos que hacer acciones en conjunto entre la corporación y las alcaldías. Precisamente entonces teníamos que articularlos Secretaría de Salud con Secretaría de Educación. Pensar que no somos solos y que siempre necesitamos al otro, ¿cierto? Ya bajándolo a un terreno mucho más cercano. Entonces, quien aplica la metodología Naves en el proyecto que estaba Luz Helena, que era estratégico, era articularnos con los docentes, que los docentes no nos sintieran no como los que íbamos a darles la línea para que usted haga esto y promueva el juego y la actividad física, sino que nos viéramos como actores articulados y que estábamos entre los dos cumpliendo un objetivo, ¿cierto? Y cómo podemos precisamente con lo que tú tienes, con lo que yo tengo, podemos construir algo nuevo, ¿cierto? La participación y la movilización comunitaria para que los procesos se den desde la metodología Naves. Es importante dar participación, escuchar. Es que participar no es solamente asistir, y eso es cuando comprendemos. Yo les invito a que revisemos la escalera de la participación de Roger Hart, en la cual precisamente nos habla de los escalones de la participación, ¿cierto? La participación no es solamente asistir, la participación significa obviamente que mis intereses, mis necesidades sean escuchados, y a partir de allí lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a trabajar, pues pueda partir de que se escuche mi voz, ¿cierto? La incidencia en los espacios políticos para la garantía de derechos de la infancia. Entonces, aquí se invitaba mucho que en los municipios en donde estaba el proyecto de ludotecas o los demás proyectos que acompañábamos desde la metodología Naves, pues obviamente en los compos, es decir, en los consejos municipales de participación social, en las mesas de primera infancia, infancia y adolescencia, pues obviamente allí se llevará todo lo que se lograba visualizar a partir de las ludotecas, a partir de los proyectos lúdicos que hacíamos, nos reflejaban una realidad, nos reflejaban la realidad de la niñez de ese municipio. Entonces, en un proyecto que tuve de ludotecas rodantes con la corporación en Santa Marta, recuerdo mucho todos saben que se llama Don Jaca, Pozos Colorados, que da como una 8. Entonces, allí jugando con los niños y compartiendo con ellos desde la ludoteca rodante, que era un bus que llevaba una cantidad de digamos, toda una propuesta desde la metodología Naves. Con ellos encontramos unas realidades fuertes, unas realidades cuales nos deslocaban y nos mostraban qué ocurría con esos niños que vivían, digamos, en la troncal del Caribe. La troncal del Caribe es la carretera, la carretera principal que conecta el interior del país con la costa. Entonces, esa carretera, que de un lado estaban todos los hoteles, Suana, Tata y de Cameron, y acá al otro lado de la carretera, en la otra acera, estaba todo lo que era la Comuna 8. Las señoras que trabajaban camareras en camareras en Don Jaca, pues, en el Suana, en Decameron, en estos hoteles, eran las mamás de los niños que vivían en la Comuna 8. Y como el fin de semana, con los turistas y todo, algunas mamás promovían la prostitución infantil, y como los niños a la hora de jugar en el juego simbólico representaban ese tipo de realidades. Entonces, políticamente, ahí juega mi postura política de mirar y colocarme mis gafas de garante. Yo como bibliotecario, yo como tengo esta metodología, digo, estoy jugando, pero también estoy viendo a ese niño
que me está reflejando unas situaciones bien llamativas. Entonces ahí es donde yo tengo que visualizar el juego simbólico también como una oportunidad en que me representan una realidad, ¿cierto? Entonces acá ya en la postura estratégica, cuando yo tengo una incidencia y cuando los municipios tienen una incidencia en esos espacios como el compost, como el Consejo de Política Social, la Mesa de Primera Infancia, cómo se llevan esas problemáticas, precisamente algo que me ha permitido ver el juego. Entonces yo cuento esas situaciones y entonces frente a exponerlas lleva también a buscar unas soluciones y eso contribuye a un desarrollo local y a una transformación social, ¿cierto? Es esta metodología con esas 3 posturas, pues inmediatamente trato de que cada una de los componentes, los juegos y los juguetes, los participantes, el formador, ¿cierto? El docente, el ludotecario, los niños, las niñas, la familia y los espacios y los ambientes de juego, yo los voy a hacer una rejilla, voy a tratar cómo los juegos y los juguetes que yo dispongo, lo hago desde la postura teórica, lo hago desde la postura política y lo hago desde la postura estratégica. Voy a visualizar y voy a mirar cómo ese juego, ese juguete que yo voy a disponer, contribuye lo teórico que ya comprendió del juego, cómo va de la mano con esa postura política y cómo contribuye precisamente desde lo estratégico a la transformación local y social. Lo pasa con los participantes. Me voy a lo teórico, me voy al formador. Entonces, sencillamente reconozco los participantes, son los fundadores, los niños y las familias. Entonces, a esos participantes, yo lo que les voy a disponer, lo debo de hacer desde la postura teórica, desde la postura política, desde la postura estratégica. Esos espacios de juego y esos ambientes de juego los voy a disponer y los voy a colocar a disposición de los participantes, pero teniendo en cuenta la postura política, la postura teórica y la postura estratégica. Y entonces cuando logro esto, mirarlo, entonces me voy hacia la mirada de cómo se coloca precisamente ese juego, esa propuesta metodológica en real, cómo se materializa y cómo va generando cambios, pero ya en acciones sencillas. Entonces, aquí vemos desarrolla una aventura lúdica como hilo conductor. Entonces, cómo se vivenciaba la metodología de análisis a partir de una aventura lúdica. Entonces, se hacía todo un juego, una historia, lo que hoy día ustedes llaman una fiesta temática. Entonces, se hacía un cuento para jugar alrededor de la ludoteca. Hoy, por este mes, la ludoteca se convertía en una selva, ¿cierto? Pero ¿quién decía y de dónde salía de la selva? Precisamente en conversaciones previas con los niños, en qué les gustaría que esa ludoteca se convirtiera, en qué les gustaría a ustedes que se convirtiera. Entonces nos dirían en zoológico, o qué rico hacer un juego, un viaje por todo el mundo. Entonces obviamente durante todo el año, durante diferentes semanas, la ludoteca se convertía en un país diferente. Entonces me permitía jugar, pero al mismo tiempo me permitía conocer, ¿cierto? Lo que hablaba ahorita Felipe, jugar por sí mismo, generar todo una parte de comprensión, pero también de entretenimiento, ¿cierto? La aventura lúdica era precisamente esa oportunidad para jugar desde lo fantástico. Está, por ejemplo, una película que los invito a que la vean, es una película de los 90, de los Jumanji, ¿cierto? Esa película es una fantasía, ¿cierto? Pero juegan alrededor de una selva, alrededor de un juguete, como imagínate, es una aventura lúdica, ¿cierto? Entonces, como precisamente toda la ambientación de ese mismo salón de clase cambia totalmente y se convierte en un espacio. Entonces, si se dan cuenta, al transformar ese espacio
al transformar esa ludoteca o ese salón de clase, pues se está haciendo desde el constructivismo. ¿Por qué? Porque no solamente salió la idea del docente, yo quiero que los niños jueguen al parque de diversiones, y de pronto a los niños no les gusta, ¿sí? Es escuchar los intereses y las necesidades de ellos, y es cómo se transformó, cómo ellos se van a sentir leídos, y empezamos a transformar ese espacio desde la postura teórica, desde lo político, desde lo estratégico, y y miro los componentes, veo cómo van a ser los juegos y los juguetes transversalizados con cada postura en esa selva, cómo los niños, las niñas de las familias van a interactuar en esa selva, pero lo hago desde lo teórico, desde lo político, de lo estratégico, ¿cierto? Como ese espacio, ese ambiente de juego, que ahora va a ser una selva, lo transversalizo desde lo teórico, desde lo político y desde lo estratégico, ¿cierto? Entonces, allí se representa entonces las formas de estar, hacer y el reconocimiento de la construcción de acuerdos, ¿cierto? Es cuando yo aplico la metodología Naves. Entonces, esa persona, este docente, está aplicando la metodología Naves porque está escuchando a las personas, está construyendo acuerdos y compromisos, está generando, no está escuchando a la otra persona, qué piensa, cómo lo hace, cómo lo quiere, qué vamos a hacer en conjunto. Es siempre propicia la pregunta. Entonces está permitiendo, cuando hace la pregunta, permite que la persona pueda participar, pueda decir lo que piensa, lo que siente, y está generando la pregunta. Mire, para que un espacio sea significativo, siempre tiene que generar preguntas. Después, un niño no le puedes entregar solamente todo lo que ha resuelto, sino que resuelva problemas, y a partir de allí está generando una oportunidad para enfrentarse a resolver. Es que ese juego sea la oportunidad de resolver, ¿cierto? Entonces allí se incorpora el lenguaje de expresión artística y todo lo que tiene que ver también con todas las expresiones y las prácticas amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, toda esta apuesta desde unas posturas, desde unos componentes, ¿sí?, nos da la oportunidad. Aquí les hablo de 5 formas de cómo opera esa metodología Naves, transversalizando eso y permitiendo que se logre transformar estas formas de ser, estar y hacer de los participantes en la relación consigo mismo, con el otro y con el entorno a partir de estas vivencias. Es importante también entender que sí se necesita, por ejemplo, pensar, es decir, porque yo en mi morral o porque en lo que yo voy a llevar no meto un aro o no meto una... Ahí es donde lo teórico, precisamente lo político, empieza a jugar, porque en la manera en que yo voy a disponer esa maleta de juguetes y actividades, yo tengo una intencionalidad, voy a provocar el juego, yo voy a provocar. Les voy a contar algo. Precisamente dentro de los juguetes, ustedes ven que uno de los componentes es juguetes. Había una propuesta que era de primera infancia con metodología Naves, y entonces era darle atención a niños y niñas de primera infancia, pero en modalidad familiar, es decir que semanalmente iban 2 horas el niño o la niña de recién nacido hasta 5 años a un lugar según en la vereda o en el barrio, según los grupos que se conformaran en el municipio. Entonces a los ludotecarios se les entregaba, eso se llamaba ludoteca itinerante, porque el ludotecario iba con la propuesta de ludoteca Naves a el barrio o a la vereda, al corregimiento, llegaba. No los niños llegaban a ese lugar, sino que el ludotecario era el que llegaba, y que ahí era un poco lo que hablaba Luz Helena cuando ocurrió que los niños no estaban yendo a la escuela porque
porque estaba el paro, entonces, pues hombre, no podíamos parar el proyecto, sino que teníamos que, el proyecto tenía que movilizarse y de nosotros debemos de llegar a donde estaban los niños, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, a partir de eso, en un componente de juegos, juguetes y espacio, les cuento que había un juguete que se les colocaba en el morral, que era un perrito el cual pues un niño se montaba y andaba por diferentes lugares. Y ¿por qué? uno iba como coordinador a mirar la propuesta y todo. Y yo llegaba a las bibliotecas y yo veía que ese perrito como tal no estaba siendo llevado al territorio, no lo estaban llevando. ¿Por qué? ¿Por Y qué? eso, luego vi también una muñequita negra, ¿cierto? Afro, una niña afro, una muñeca, no la estaban metiendo así. Entonces, ¿Por qué? hablando y haciendo la retroalimentación con los bibliotecarios, era que no, es que si se ya colocaban el perrito, entonces ya las mamás empezaban a pelear y que no sé qué, que es que ese niño lleva mucho rato montado en ese perrito y es que mi hijo también quiere ¿Por qué? ¿Por qué? quiere jugar en él. ¿Por Empezar qué? con la muñeca. No, que algunos niños le pegaban, que otras niñas querían estar solamente con la muñeca y que se olvidaban de los otros muñecos y que tal, o que otros le pegaban por ser negrita. Entonces, la pregunta es, la solución ¿Por qué? era, ¿Por qué? si yo aplico la metodología NAES, donde hablo del desarrollo humano, hablo precisamente del reconocimiento del sujeto como derecho, y que la manera de aplicar la metodología NAES es creando acuerdos y compromisos. ¿Por qué? ¿Por Estoy qué? aplicando la metodología NAES escondiendo el perrito, escondiendo la muñeca y no llevándolo al territorio. ¿Por qué? Sencillamente, la oportunidad está en que se juegue ¿Por qué? disponiendo ese muñeco, disponiendo ese carrito, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los participantes ¿Por puedan qué? construir acuerdos, generar precisamente esa conversación, esos acuerdos, esa tolerancia a la frustración, ¿cierto? Entonces, allí es la oportunidad de materializar precisamente la metodología NAES, como desde unos acuerdos y unos compromisos, construcción colectiva. Si hablamos de una metodología desde constructivismo, estoy permitiendo que se movilicen relaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, de eso, obviamente, cuando disponemos un elemento, un juguete, algo, pues va de la mano, porque yo como pedagogo quiero provocar algo, quiero provocar, digo, yo en muchos talleres que tengo, provoco el caos. ¿Por qué? Luego, provoco el caos. ¿Por Y qué? me encanta, porque cuando hay caos, y yo los niños están recordando esta frase, que yo, cuando hay caos, es maravilloso. Quisiera ver la cara de Luz Helena en ese momento. Yo creo que te acuerdas, el caos es significativo, porque el caos lleva a buscar soluciones, y le tenemos miedo al caos, y entonces no, cuando estaban los coordinadores veían y decían, no, ¿cómo es que ese salón está jugando? Pero luego escuchamos a esos rectores y a esos coordinadores dando testimonio y diciendo cómo ese grupo que era tan difícil, ese grupo que era tan, que la disciplina era tan, ¿Por qué? fueron cambiando sus conductas cuando el profesor empezó a disponer esa aula de clase como un espacio, porque solamente se pensaba que para jugar era la cancha y en el patio ya podían jugar, pero ¿Por ya qué? luego veían el aula como un espacio de juego.
y cómo lo que para ellos era. Y entonces los profesores cuando los ludotecarios, los pedagogos, es decir, Elena y los otros a los que yo acompañaba como coordinador pedagógico en los chats que hacíamos y en las reuniones que se llamó en Bogotá, no, esos profesores dicen que están preocupados porque algunos coordinadores no los dejan, que porque están convirtiendo el colegio en un desorden, que son niños y tal. Yo, esperen, muchachos, esperen, todo eso hace parte del proceso. Cuando eso dice, usted tenía la razón, pues claro, eso hace parte de permitir que las cosas ocurran para que haya un efecto causa, ¿cierto? Siempre el efecto causa. Entonces si yo coloco, ayer estaba dando un taller sobre el cuidado, porque y yo estaba y estaban los papitos con las mamitas en el taller. Yo estaba acompañando a las madres comunitarias, generándoles un taller, y yo dejé unos conos y unas pelotas y los niños iban y los cogían y todo. Entonces yo le decía a los papás, yo lo hice intencional, yo provoqué eso. Alguien podría decir, ay señor, tan descuidado, dijo eso, ahí a esos niños como están cogiendo todas esas pelotas y los aros, todo. Yo lo hice adrede. En mi planeación estaba dejarlos para que los papás vieran cómo a veces nosotros nos estresamos sin necesidad. ¿Pero por qué lo cogí yo? Pues yo sé por qué lo dejo al alcance de ellos y de los estresa. Pero ¿por qué cagado ¿por qué coge eso? Cagado. Y entonces lo regañan y al peladito le pegan la palmada y todo. Pero venga, ¿cómo el niño? Hoy quién observa. ¿De quién fue? Pues si usted lo entiende, ¿qué estoy disponiendo? Estoy disponiendo cosas para que el otro piense. Estoy colocando cosas para que el otro analice. En la ludoteca, y con esto cierro ya toda la idea, porque alguien me preguntaba, profe Armando, entonces la metodología Naves, yo quiero que usted me diga en una palabra cómo aplica una metodología Naves. Entonces yo le dije, mañana en el encuentro educativo lo vas a ver. Me miro, empezó el encuentro educativo y las mamás llegaban con los niños, jugaban y todo ese cuento. Llegó el momento del refrigerio. Se les daba un Notre Dame como refrigerio porque eran niños de primera infancia. Y entonces a todos, yo desde la ludotecaria, muy linda, le entregaba a todos, les destapaba el cosito y ya el niño le quedaba listo para empezar a comer. Entonces coge y empieza muy chistoso porque yo le digo a ella, a esa niña, no sé qué está. Entonces, me miró, que me había hecho la pregunta el día anterior, se quedó mirándome. Entonces, todos los demás niños eran comiéndose el Notre Dame y la niña con el Notre Dame acá y cogió la cucharita y se la metió debajo de la faldita. Y entonces empezaba, le echaba dientes y todo, y entonces la mamá miraba, entonces yo le decía, como iban, eran niños que iban, porque era modalidad familiar, entonces la mamá le empezó, yo, tranquilo, déjenla. Y yo, Dios mío, donde eso, y la niña cogió, lo tiraba a ver si se abría y todo, cuando al rato la niña coge y después de haber intentado, se manda en la mano. Miren, en expresión, miren todo eso. Les voy a hacer una expresión teatral en este momento. Ella coge, se acordó dónde tenía la cucharita y enterró la cucharita en el Notre Dame y ya le abrió y entonces ahí sí empezó a comer. Obviamente se untó y todo, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y es lo que hablaba ahorita Luz Elena, lo que ocurría con el juguete que se llevaba al barrio y todo.
hay que disponer. Yo dispongo, pero el sujeto de derecho es el que reacciona ante ese dispositivo. ¿Me hago entender? Pero obviamente por eso yo tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a provocar, para mirar luego las reacciones. No es que estas cosas a la tumba tolón, que esto es de improvisación. No, hay que planear. El caos también se planea. Yo planeé ese caos. Diciendo a todos entréguenle, pero a la niña no. Yo planeé el caos, pero fue un caos planeado que obviamente yo estaba siendo vigilado, estaba mirando qué pasaba. Cuando finalizó el encuentro, se pone a las 11:30 de la mañana y todo se recogió, los Elena sabe que cada vez que terminábamos y cuando íbamos nosotros a campo, pues nos quedábamos hablando de lo que había sido el encuentro educativo y todo. ¿Quién metodología análisis? Le pregunté. Y me dijo, permitir que resuelva. Ya, yo dije, ya, por eso ya cobro el cheque del mes. Ya, me di por pago. Ya, mi función, eso fue en Mesetas Meta, un municipio del Meta, pero que eso es llegando casi ya al fin del mundo. Eso, y entonces, en ese municipio yo dije, ya, yo ahí pensé, listo, eso era. Pero, ¿qué pasó? No era lo mismo que yo le dijera, como se le está diciendo acá, a que ella lo viera, y claro, es problematizar. De ya todas las aventuras lúdicas y todo, entonces no era, vamos a cruzar el río, y entonces bueno, pero yo, pues el río lo semejaban con tela azul, bueno, todo de cuero y todo, pero ¿cómo lo iban a atravesar? Entonces pasa que todos vamos a hacerlo con un vía río, entonces escoger y entonces problematizar y que el niño busque la manera. Entonces empezaron a ver unas protestas divinas de los ludotecarios, que es con lazos y te cuento cómo el niño pasaba al otro lado y todo buscando la manera y todo, y eso es lo que permite que se transforme las formas de estar y hacer con el entorno a partir de ¿qué? De la experiencia. Por eso la metodología análisis es aprender, vivir, experimentar y socializar.